Muy buenos días con todos. Yo soy Yasmani Ricardo Ojeda Cardona, médico ocupacional de la empresa Grupo Teclim. En esta oportunidad voy a dar la presentación de lo que es ergonomía. El objetivo de esta capacitación es identificar los riesgos ergonómicos en el medio laboral, evaluar y tomar medidas de control sobre los riesgos potenciales e inminentes en su ambiente de trabajo, prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, velar por la salud e integridad laboral, aumentar la productividad y dar cumplimiento a la Resolución Ministerial número 375/2008. Dentro del marco legal, la Ley 27711 aprueba la norma básica de y procedimientos de evaluación de riesgos ergonómicos. Como mencionaba la 375, en el artículo 1 aprueba la norma básica de ergonomía y de procedimientos de evaluación y riesgos ergonómicos, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución ministerial, que en anexo forma parte de la misma. En el artículo 2, la Auditoría Administrativa de Trabajo es responsable de velar por el cumplimiento de la presente norma. Dentro de esto tenemos que explicar cuáles son los conceptos básicos para poder entender qué es una carga física y una carga mental de trabajo, así como el análisis del trabajo como tal. El análisis de trabajo como tal es la metodología que utiliza en ergonomía para describir las actividades con el propósito de conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. ¿Qué es una carga? Se considera carga a los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa o otro medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva, que es una carga física de trabajo, entendida como el conjunto de requerimientos físicos a los que la persona está expuesta a lo largo de su jornada laboral y que de forma independiente o combinada pueden alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar daño a la salud de las personas expuestas. Como tal, también existe lo que es la carga mental de trabajo, que es el esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso la realización de su trabajo. Ahora vámonos a la definición de qué es ergonomía. Ergonomía es el conjunto de conocimientos que trata de adaptar los productos, las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en general a la capacidad y necesidades de las personas. Es decir, es adaptar el trabajo a las capacidades, posibilidades y entorno del trabajador, evitando la existencia de los riesgos ergonómicos específicos. Vamos entendiendo que existen factores de riesgo que pueden hacer que dentro de la condición del trabajo o exigencias durante la realización del trabajo repetitivo incrementen la probabilidad de desarrollar una patología, es decir, una enfermedad, y por tanto incrementan el nivel de riesgo. ¿Qué es un trastorno musculoesquelético? El trastorno musculoesquelético relacionado con el trabajo es una lesión de los músculos, tendones, ligamentos, nervios, articulaciones, cartílagos, huesos o vasos sanguíneos de los brazos, piernas, cabeza, cuello o espalda, que se produce o se agrava por tareas laborales como levantar, empujar o jalar objetos. Dentro de esto hay que mencionar qué son los trastornos musculoesqueléticos donde generarían las lesiones. Por ejemplo, son dolores o lesiones que pueden causarse en la espalda, cuello, hombros, rodilla y muñeca. ¿Cuáles son las causas que nos podrían dar un trastorno musculoesquelético? Los movimientos repetitivos, por ejemplo, levantar peso, posturas forzadas, vibración, por ejemplo, el uso de montacarga, trabajos prolongados sin descanso. Estos serían consecuencias directas y severas de ignorar la ergonomía. Por eso se realiza este tipo de capacitación para poder entender qué es lo que yo no debo de hacer para no causar una lesión en las articulaciones donde hemos mencionado. Los riesgos, según su puesto,
Por ejemplo, en una limpieza industrial convencional, por ejemplo, inclinar constantemente la espalda podrían causarnos una lesión. Movimientos repetitivos, barrer o trapear, levantar baldes pesados, alcanzar zonas altas sin apoyo. Por ejemplo, eso es una postura forzada. No solamente tenemos estos riesgos acá, tenemos un puesto de trabajo, por ejemplo, las personas que son operadores de montacarga, porque existen vibraciones constantes, giro excesivo del cuello, mala postura al sentarse, permanecer muchas horas sentado. Hay que recordar de que por cada actividad que realicemos, las personas estamos en riesgo de poder tener una enfermedad o dicho, una lesión, no una patología propiamente del trabajo. Por eso es de que se hay que dividir en dónde yo estoy trabajando. Todas las personas que trabajan o desarrollan sus actividades utilizando vehículos, por ejemplo, tengo la vibración o el giro constante del cuello. Pero también vámonos a las personas que están en oficina, los administrativos. De tal manera ellos también, por estar constantemente con el cuello inclinado hacia abajo mirando la computadora, pueden también lesionarse parte del cuello o las áreas cervicales. También hay que recordar de que ellos utilizan constantemente el mouse o la muñeca, entonces pueden tener lesiones de la mano, una tendinitis, por ejemplo. Donde estemos ubicados o la realización de la actividad que tengamos, podemos llegar a tener una lesión en la articulación. Por eso se debe optar por buenas posturas ergonómicas. La postura correcta que debemos de tener siempre, si nosotros miramos de perfil a una persona cualquiera, es recta. Si se dan cuenta, el ser humano tiene una curvatura normal, ¿no? Una curvatura en la parte de la espalda que sí o sí va a ser como una jiba y va a ingresar más abajo, haciendo una curvatura y después vuelve a salir. Si lo vemos prácticamente ya no de perfil, sino recto, vamos a ver de que prácticamente es una columna recta, o sea, es una columna que no tiene ninguna curvatura. Por eso debemos de tener siempre una postura, una espalda recta, rodillas ligeramente flexionadas y evitar encorvarse. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque vamos a aprender a levantar con seguridad cualquier objeto que sea pesado, por así decirlo. Bien, para yo poder levantar cualquier objeto y sea seguro, primeramente tengo que acercarme al objeto. Doblar las rodillas, no la espalda. Mantener la carga cerca del cuerpo, levantarla con las piernas, no girar el tronco, girar los pies. Doctor, ¿y esto por qué me está enseñando? ¿En qué me beneficia? Hay que recordar que esta parte es, si por ejemplo vemos las dos figuras, el verde muestra la espalda recta, sin embargo, en el otro tracciona una curvatura, haciendo de que el peso, supongamos, fuera de 3 kilos, se va a multiplicar 3 veces más el peso, haciendo que se sea 9 veces, o sea, 9 kilos, por ejemplo, que estuvieras cargando. Ahora vámonos a 5 kilos. Entonces estarías hablando de 15 kilos que estuvieras cargando. Tal vez ya sería el límite de la capacidad que podrías cargar, lesionando completamente tu espalda. El levantamiento seguro va a ser de que no tengas accidentes. Por ejemplo, hay que usar herramientas para la altura adecuada, alternar las manos, no llenar demasiado baldes o cualquier cosa que estemos cargando y usar escaleras para las zonas altas, no estirarse. Si tú estás utilizando montacargas, por ejemplo, hay que ajustar los asientos, espalda apoyada, mantener pies bien apoyados, evitar un giro, solo el cuello, girar todo el cuerpo y hacer pausas activas. Hablamos de pausas activas, entonces vámonos a las pausas activas. Las pausas activas siempre se deben realizar antes, durante y después de cada actividad. Antes de empezar podemos hacer en la charla de 5 minutos unas pausas activas. Por ejemplo, movimiento de hombros, estiramiento de espalda y estiramiento de brazos y piernas. Giramos la cabeza, ¿no? Y podemos, como usted está mostrando la imagen, hasta las muñecas nos pueden ayudar, dependiendo en dónde estemos trabajando. Ahora, hay que recordar que las pausas activas es importante y se encuentran dentro de la norma legal.
Entonces, para poder entender todo esto, vámonos a una pequeña, un examen final. La pregunta va a ser, ¿se levanta con la espalda o con las piernas? Buena respuesta. Se levanta con las piernas. ¿Cada cuánto se hacen pausas activas? Bien, la norma legal te dice que es después de 45 minutos de una jornada laboral, o sea, de que hayas estado 45 minutos dentro, enfocado en tu trabajo, pero más sería adecuado hacerlo antes, durante y después de una jornada. ¿Cuál es el riesgo que puede haber en una limpieza? Por ejemplo, en este quiz, nosotros vamos a ese trabajo porque es un rubro donde puedes tener mayor accidente. El riesgo mayor es que nosotros podamos cargar muchas cosas en las manos, haciendo tener resbalarnos y causar un accidente. ¿Qué hacer si hay dolor constante? El flujo de comunicación. Primeramente tenemos que indicar al supervisor. El supervisor tiene que comunicarse directamente con el área de salud y con esto vamos a identificar si esto fue un incidente, un accidente o una enfermedad común. Dentro de los tres, igual tiene que ser evaluado por un médico para poder continuar con sus actividades y en caso fuera la necesidad de tener un descanso médico, otorgarlo. Y si no fuera el caso, de todas maneras, unas restricciones. Después de esto, sí o sí, hay que investigar cuál fue la lesión y por qué se dio y dar una charla y una capacitación para tener unas buenas técnicas al realizar las actividades. Lo más importante de todo esto es que los riesgos ergonómicos contribuyen a ser una parte importante de los elementos de trabajo que llegan a causar deterioro, así como también diversas lesiones del cuerpo. Afectan la salud y el bienestar de los trabajadores, ya que al trabajar con equipos mal diseñados, estar excesivo tiempo de pie o sentado, adoptando posiciones que a veces nos cansan, hacer movimientos repetitivos o las malas condiciones de iluminación, ventilación, condicionan a largo tiempo a provocar estos daños. Yo soy tu médico, estoy para ayudarle y para orientarte dentro de todas las actividades. Muchas gracias.